Seguimos con el audio 2 de En el ascenso espiritual del gran rabí en Cábala, Michael Ben Pesach Pornar. Es como el anterior. En el momento que empieza la oscuridad, sentimos la realidad de la oscuridad. La luz comienza a iluminar, y la iluminación del día significa solo condiciones negativas. Esto quiere decir que siente una carencia, que no tiene luz de Hashem, que lo ilumine por el lado positivo. Pero la luz que lo ilumina tiene una carencia, que ahora empieza a sentir que le faltaba la luz de Hashem llamada el día. Línea 30. Lo que va a revelar ahora es muy importante, por lo tanto vamos a leerlo con mucha atención. Es muy importante que no pensemos que las cosas nos van mal mientras que todo marcha bien, que nos convertimos en bebés a los cuales se les quita un autito de juguete y nos sentimos mal porque otros tienen esto y aquello, mientras que nosotros no. Por lo tanto nos dice que todo es estructural y bueno. Entonces, entendemos lo que se dijo antes, que inmediatamente después del comienzo de la oscuridad, inmediatamente empieza a brillar la luz. Entonces, desde el momento en que el hombre empieza a sentir que hay oscuridad, ese es el momento en que la luz ilumina. Si podemos aplicar esto, es una enorme comprensión. No rehuya la sensación de la oscuridad. No tome un trago, ni drogas, ni otra cosa, porque esto es absolutamente estructural. ¿Lo entiende? Tiene que aprovechar la oportunidad y perseverar en ese momento, porque usted sabe que todo es bueno, y no se deprime. Por supuesto que lleva su tiempo y la existencia de la luz del día solo se ve desde el aspecto de la noche. Entonces la extensión de la luz es vista desde el aspecto de la noche. Así que si en su experiencia es de noche, no tiene que ser la noche física, claro, hablamos de la sensación de noche, porque no hay luz. Entonces siente que es de noche. Es decir, que uno experimenta una carencia, que de ahora en adelante no nos asuste la carencia. Por lo tanto, no diga, ¿por qué soy patético? ¿Por qué tengo una carencia? Tiene que saber que si usted vive bien, cuando comete un pecado, entonces tener una carencia es su responsabilidad. Pero si usted trata de vivir bien y experimenta una carencia, vivo bien, ¿por qué tengo una carencia? En ese momento usted tiene que saber que esa carencia es suya y que es estructural. Esto es muy importante lo que le digo. Que no haya en usted luz del Creador, esa es su carencia. Esto es lo que el hombre experimenta, que la luz brilla en él a la distancia. Pero este es el comienzo del día, de la luz. Esto es importante que lo entendamos, que ahora empieza a sentir que le está faltando la luz de Hashem, la Or de Hashem, que es llamada el día. Entonces cualitativamente el día es luz. Dice el día es la luz del Creador. Por lo tanto, cuando la Torá nos habla del día y de la noche, tenemos que verlos en el marco del trabajo espiritual. El día ya es una fase avanzada que llamamos el Gadlut. Y cuando la luz solo empieza a iluminar, al igual que el lirio, una sefirá arriba y el resto abajo, la luz brilla a la distancia. También puede ser que las 10 sefirot se encuentren en la oscuridad, y este estado se denomina la noche. Este estado también es absolutamente estructural. Si uno conoce las leyes del universo, entonces, ¿por qué debe de quejarse? Si uno conoce que el estado de la oscuridad es estructural y que no es malo, entonces es capaz de ir paso a paso manejándolo mejor. Si, por ejemplo, nosotros nos despertamos en un cuarto oscuro e inmediatamente nos dirigimos a un cuarto donde hay una luz muy potente, ¿podremos acaso ver? Con lo espiritual sucede exactamente lo mismo. Simplemente mire cómo nos despertemos esta mañana. Simples pedazos de carne. También yo me desperté esta mañana igual que un animal. Entonces lo primero que tenemos que hacer es sacar la parte inferior, el nefesh de nuestro cuerpo, que entonces se convierte en un trono, un asiento en el que puede ingresar la luz superior, la luz del Ruach, y el Ruach se convierte en un trono, en un asiento. Decimos trono porque todo lo que viene de arriba se sienta sobre lo inferior como un rey. Tengo que preparar un compartimento de mi alma para la luz superior. Considerarla como un asiento para el rey de la luz superior. Eso es lo que nos enseña. Seguimos. ¿Qué debe hacer entonces aquel que no recibe la iluminación de la luz del día? No sabe en absoluto si existe siquiera una realidad como esta, porque el hombre necesita sentir la falta de la luz de Hashem llamada día.
Y digamos que un hombre en un cuerpo hay veces que se siente en la oscuridad, que está lejos de Hashem, y desea acercarse a él, y siente dolor, porque está muy distante de Hashem. Línea 34. Gradualmente nos lo explica. Presten aquí atención a lo que nos dice. ¿Qué se puede decir de alguien a quien la luz del día no ilumina? Que no sabe en absoluto que tal realidad de carencia existe, cuando la luz lo está iluminando. El hombre necesita sentir la carencia de la luz del Creador. Él dice que otros no conocen esto en absoluto y no experimentan la carencia de la luz, que existe allí en una realidad, como está porque es necesario que el hombre sienta esta falta de luz del Creador llamada el día. Más adelante veremos que se trata del Gesed. Durante el día es el Gesed. Fíjese que ahora nos dice algo que es muy especial, que está impregnado en todos sus libros y que nosotros también quedamos impregnados al estudiarlo. Acaba de referirse a la persona que experimenta la carencia de la luz del Creador, que es estructural, ya que empezó a ver la luz desde la distancia. Y también nos dijo que otra clase de persona no experimenta absolutamente nada. Tampoco conoce que existe una realidad tal de carencia de luz. Es como si hablase de personas diferentes. Y ahora nos va a decir algo que es grandioso, sobre lo que tenemos que poner el ojo aquí. Él nos dice: hablamos de un hombre que tiene ambos dentro de sí. Tiene que saber que nunca hablamos de otras personas, de otros grupos y etc. Siempre hablamos de un hombre. Un hombre puede encontrar en sí mismo un estado o condición por el cual es un hombre santo, o un estado en el cual es un rasha, malvado. ¿Lo entiende? Eso es lo que él quiere decirnos. Condiciones, estados, solo vivimos en condiciones. Recuerde que siempre hablamos de un solo hombre. Yo tengo dentro de mí a todas las almas. Por consiguiente, en Yom Kippur, el día de la expiación, todos los judíos le oran al Creador. Aparecen ante el Creador sin tener en cuenta su estado. Puede que uno sea en ese momento un hombre santo, pero dice que ha pecado, que ha matado y cometido otro tipo de cosas alocadas, y que usted tiene que decirlo. Y cuando uno habla mal de alguien, es como si estuviese matándolo. Cuando uno, por ejemplo, dice algo malo de alguien, algo por lo cual uno evoca la maldad hacia él, ¿qué es lo que ocurre en esa persona? Pues que su rostro empalidece, es decir, que es como si su sangre desapareciese de su cara debido a la falta. Debido a su falta, usted dijo algo y él sintió que lo agarraban por el cuello. Se sintió ofendido por las cosas que usted le dijo. Y le costó esfuerzo el no enojarse. Pero tuvo que ocuparse de las cosas que usted le dijo. Y fue difícil para él no enojarse. Por supuesto que es una corrección. Pero usted provocó que la sangre le fluyese. Por esta razón usted derramó su sangre. ¿Comprende lo que le quiero decir? No es que usted mate en verdad a alguien. Si usted insulta a alguien, por ejemplo, o hace enojar a alguien, por lo cual es que la sangre de esa persona se va a derramar. No tiene importancia cuánto, pero es una forma de muerte. Es muy sutil. Este acto no se toma literalmente. Usted no será castigado en este mundo, pero será castigado desde arriba. Usted le causó eso a él y a otra alma que está relacionada con usted. Cuando la Torá nos dice otro, significa otro aspecto dentro de uno mismo. ¿Comprende lo que le quiero decir? Otro, amar al prójimo. Este se refiere también al otro en uno mismo, a quien uno ve como una persona. Tenemos que decir que en mí también hay alguien más. ¿Cuántas veces actuamos movidos por el odio? Todo es uno. Por eso él nos enseña que siempre hablamos de un mismo hombre. Por supuesto que a veces hablamos de alguien más, pero siempre tenemos que llevarlo de regreso a un mismo hombre. ¿Lo comprende? Siempre está dentro de la persona. Al proyectarlo en otra persona cometemos un gran pecado. Esto no le debe de interesar. Cada uno tiene sus propias correcciones. ¿Cómo se puede decir entonces algo malo de otra persona? Todo está en usted mismo, y tiene que trabajar en usted mismo. Entonces verá la luz. Pero si dice que otros tienen esto y aquello, está rehuyendo su propio trabajo. Y no solo se evade, sino que también comete un pecado. No debemos de hacerlo. Por supuesto que todos lo hacemos. Tenemos que ser muy cuidadosos. Y mientras más atento esté,
más protegido estará por los hasadín, los 10 hasadín, como hemos dicho, o 13 sefirot, es decir, que usted ya experimenta el hasadín con un poco de jochma. Hasadín es únicamente la misericordia, que son 5 sefirot o 10, y 13 sefirot con un brillo de la jochma. Y en ese momento nadie lo puede culpar. Usted tiene que verlo tal como es. Una ayuda, memoria. Si usted culpa a alguien o a algo por el estilo, independientemente de la situación, en ese momento usted comete un gran error, porque usted solo se tiene a sí mismo y al Creador. Y si usted culpa a otros, está cometiendo errores. La sensación de carencia es causada por usted. Pero aquí estamos hablando de la carencia estructural, cuando la luz empieza a iluminarlo a la distancia. Siempre hablamos de un mismo hombre. Eso significa en un cuerpo. Siempre hablamos de un hombre en un cuerpo. Que a veces un hombre en un cuerpo, experimenta el aspecto de la oscuridad. Entonces no es que un hombre experimenta oscuridad y que otro no. Nuevamente, solo nos referimos a un hombre en un cuerpo. Hay momentos que el hombre experimenta la oscuridad. Eso significa que él está alejado del Creador, y es estructural. Usted no tiene que limitar esto, y desea apasionadamente llegar más cerca del Creador. Él nos da directamente una herramienta para el momento en que uno experimenta la carencia. Carencia significa que uno está alejado del Creador. Cuando el Creador está dentro de usted, se siente usted magnífico. En esos momentos está en afinidad con las leyes del universo. Ningún poder impuro succionará de usted, que está rodeado por la misericordia y etc. En ese momento uno no necesita nada de nadie. Todo está en armonía. Y si no es así, sentirá que está muy distante del Creador. Él dice eso y se esfuerza por estar más cerca. El hombre tiene que desear la unidad. Y no escapar de la realidad tomando drogas o algo por el estilo. Y en ese momento siente sufrimiento por el hecho de que está lejos del Creador. Mire lo que nos dice ahora. Es como una enumeración de diversas fases. Nos dice que el hombre se siente lejos del Creador. Entonces dicen que en ese momento tiene el deseo de acercarse, al igual que en nuestro mundo, cuando alguien está alejado de su amada o amado y busca contacto con ella o él. Aquí sucede lo mismo, y siente que sufre porque no lo tiene. Sufre porque está muy alejado del Creador. Pero, ¿qué clase de sufrimiento es ese? No es sufrimiento, son Kelin. Es como si el sufrimiento hiciese un lugar para que la luz pueda ser recibida, y si usted en ese momento resiste, lo hace en contra de la luz. Observe, el hecho de que ahora sienta una carencia significa que la luz ya está siendo experimentada a la distancia. Y si en ese momento usted persevera, desea apasionadamente que entre, es decir, que está fuera de usted, y si usted en ese momento lo desea y sufre porque tiene que está usted muy alejado de él, entonces a través de esto, de su sufrimiento y su deseo, el deseo vendría a ser como una manifestación positiva de su esfuerzo, y sufrir es como algo negativo, ¿sí? El deseo le brinda una manifestación positiva de impulsos, y el sufrimiento es como si fuese negativo. Todo consiste en dos, y en ambas, más, menos, o derecha e izquierda. A través de ambos aspectos, usted crea un campo de tensión, por el cual usted se hace receptivo a experimentar la luz. Solo observe cuántos aspectos hemos ya nombrado. Seguimos. Y la pregunta aquí es, ¿quién hace que se preocupe por lo espiritual? Y a veces se siente oscuridad y sufrimiento, cuando ve que otro tiene más que él, tanto material como espiritualmente, y que a él le falta el aspecto del sustento, y en el aspecto del honor. Y se ve a sí mismo como alguien más talentoso que el otro, tanto en el aspecto del talento como en términos de relación familiar, y merece más respeto, y de hecho se encuentra muchos más peldaños más bajos que el otro, y esto es lo que más me duele. Línea 38. Preste atención que todo lo que aprendemos en el Slavei Hasulam, los peldaños de la escalera, está muy cerca de nosotros, es nuestra alma. Todo lo que estudiamos, todo lo que experimentamos. Y la pregunta es, ¿quién le provocó eso al hombre, que se preocupe por lo espiritual? Porque los otros pasan un buen momento en un bar y beben sin problemas,
mientras que a nosotros nos preocupa el daño que esto ocasiona, que en cierto modo nos convoca, que nos preocupa lo espiritual. ¿Quién provocó eso en nosotros? Que el hombre de repente busque, que se interese por lo espiritual. Es la pregunta que él se hace, y a veces siente la oscuridad y el sufrimiento. Cuando ve que otra persona tiene el éxito, lo siente, el sufrimiento. Así que nuestro problema no es que no tengas éxito, sino que otra persona lo tenga. Ese es mi problema, ¿lo comprende? No nos interesa mirar a los otros y decir que aquel tiene esto y que el otro tiene aquello, mientras que yo no lo tengo. Esto le provoca dolor. El ver que otra persona tiene éxito en el mundo material, en sus deseos, tanto en las posesiones como en el nefés, su alma inferior, pero esto significa también su interior, que el otro se siente grande, tanto en lo material como interiormente, mientras que uno, la persona que siente la carencia, dice: ¿quién tiene ahora el deseo por lo espiritual? Siente que le falta el mérito, la parnasá, tanto en el sustento como en el aspecto del honor. Por mérito me refiero al dinero. Entonces parnasá significa dinero, del cual carece, tanto desde el punto de vista financiero como social, en cuanto a honor, posición social y etc. Mientras que otra persona tiene todo esto. Es lo que la persona siente cuando empieza a preocuparse de... Y esa persona mira dentro de sí misma, que en verdad es más conveniente experimentarlo y tenerlo que la otra persona. En verdad es más conveniente que el otro tenga todo el bien en la vida, porque el trabajo tiene que ser hecho en uno mismo, que merezca tenerlo más que la otra persona. Además, desde el origen. Entonces dice que el otro es inferior también respecto de su origen. Así afirma, el otro es un pueblerino, mientras que yo provengo de un ambiente de linaje, por ejemplo. Él lo da como ejemplo. ¿Por qué él tiene tanto en lo material como en lo social, mientras que yo no? ¿Lo comprende? Esto según el trabajo que ha realizado sobre sí mismo y a partir de mi origen, que es más adecuado para mí que para la otra persona. Pero que en realidad esta persona, la que tiene una carencia, está varios peldaños más abajo en la escalera que la otra, y eso lo aflige mucho. Le causa dolor. Y entonces no tiene nada que ver con lo espiritual. E incluso no recuerda que una vez él mismo veía a todos sus amigos con los que estudiaba en la yeshivá, en la época que los veía, como que sufrían por aquellas cosas que les preocupaba. Le parecían como niños, llenos de vida. A sus ojos eran como niños pequeños que no saben hacer una cuenta y que quieren todo lo que sus ojos ven, lo que se les antoja, ya que entendieron que lo más importante en la vida es el dinero, y que entendieron que lo más importante de la vida es tener un puesto de honor entre la gente, y así sucesivamente. Y ahora se está riendo de las cosas que le divertían de ellos, y ahora siente que no le siente el gusto a la vida, sino que determina la totalidad de integridad de la esperanza y la tranquilidad de la vida en ese nivel, que ellos determinaron, que se denomina el objetivo de la vida. Línea 43. Y él no tiene absolutamente ninguna relación con lo espiritual. Él siente en su interior que no tiene nada que ver en absoluto con lo espiritual. Y él ni siquiera recuerda que trabajó en lo espiritual y observaba a sus amigos con los cuales estudiaba lo espiritual. En esa época estudiaba con ellos en la academia talmúdica. Estudiaba con ellos acerca de lo espiritual. Y ahora en la época que estudiaba con dedicación, veía cómo sus amigos sufrían por el hecho de cómo alcanzar el éxito en esta vida. Esto significa que estaban preocupados por las cosas pero terrenales. Los amigos con quienes había estudiado espiritualidad estaban preocupados por lo material, por cosas sin sentido. Que en ese momento, cuando su trabajo espiritual estaba floreciente, veía a sus amigos como a niños pequeños que solo querían tener éxito en la vida. Pero él se encuentra ahora en el estado de la carencia y olvida la época de su vida en que tenía una vida ya próspera. Y cuando miraba a sus amigos y pensaba que eran niños pequeños, porque solo se preocupaban por cosas materiales sin sentido. Pero ahora está en un estado de carencia y oscuridad y olvida esos momentos.
Por eso nos dice que recordemos los buenos momentos y que entienda que el estado de carencia solo es temporal y que eso va a cambiar. El estado de carencia es necesario y puede que en ese momento uno esté ocupado con un peldaño superior y éste solo lo ilumine desde afuera y que todavía no haya entrado en usted. Y solo se trata de la percepción de que uno tiene una carencia, porque la luz todavía no ha entrado. Entonces la experimentamos como iluminando desde afuera y miramos a los otros. Aquel tiene esto y aquello, porque no he llevado mi parte al interior. Cuando recibo mi parte, no observo a los otros. En esos momentos trate de pensar en los buenos momentos que ha tenido. No piense en el pasado, sino que trate de experimentarlo. Usted tiene que vivir el ahora, pero evocar lo bueno en usted mismo si esto lo ayuda a salir del estado en que se encuentra. Solo porque usted no es capaz de estar en ese estado de oscuridad. Y si usted es capaz de soportar el estado de oscuridad, también puede estar en ella. Y verá que ambos estados son buenos para usted. El estado en el que llega la luz y el estado cuando es la oscuridad. Ambos son buenos para usted, pero tiene que aprenderlo. Tal persona es llamada un sadik, una persona justa. No porque ella lo justifique. Un hombre no puede ser justo. Un hombre puede estar en un estado de justificación del sistema operativo, y tal persona se denomina justa. Pero no podemos llamar a alguien justo. También está escrito que no debes confiar en ti mismo hasta tu último día. Lo que está escrito en los capítulos de los principios fundamentales de la ética de los padres, acerca de un gran rabí, que está escrito en el Talmud, que él le dio la espalda al Creador, y luego de 80 años de estudiar la Torá. Esto nos enseña que todo es posible. El hombre no debe confiar en sí mismo. Por un lado, se puede decir que este rabí no trabajó lo suficiente bien sobre sí mismo, con todo su intelecto. Mientras no trabajamos con nuestra mente en lo espiritual y mientras más sigamos hacia adelante, más difícil será para nosotros pecar. Entonces presten aquí atención. Todavía tiene tiempo para retomar, porque luego ya no tendrá la fuerza para pecar. ¿Entiende lo que le quiero decir? Es el resultado de esto, de nuestro estudio. Mientras alguien estudia el Talmud y toda clase de cosas, todavía puede pecar. ¿Por qué esto es así? Porque el Talmud también es santo. Porque el Talmud y la Torá escrita vienen de los mundos de Briá, Yetzirá y Asiá. Y en esos mundos está el bien y el mal, lo coser y lo no coser, lo permitido y lo no permitido. Mientras que nosotros nos esforzamos por experimentar el mundo de Atzilut. Eso es la Kabbalah. Solo se puede experimentar Atzilut a través de esto, de la Kabbalah que le estamos dando. No se puede experimentar en otras cosas. El Talmud, por ejemplo, uno lo estudia durante 50 años, pero hemos aprendido al principio de esta lección que el mundo de Briá, Yetzirá y Asiá es como si hubiera caído. Eso es la segunda parte, la parte en que se encuentra la Klipot, las fuerzas impuras. De modo que alguien puede estudiar durante mucho tiempo, pero seguir representando aquí una comedia, porque trabaja con su cabeza y comprende. Pero no necesariamente se corrija a sí mismo. Recibe un cosquilleo espiritual. Por supuesto que también él recibe luz, pero no es comparable con lo que hacemos con la Kabbalah. Nosotros quemamos todas las naves que dejamos atrás. Siempre decimos que en la Kabbalah uno siempre llega a una nueva isla, lejos de la anterior, y uno siempre quema las naves, de modo que no puede regresar a sus pecados. Pero podemos experimentar la carencia, a veces incluso más fuerte, porque cuanto más cerca se encuentra uno del Creador, más se hace más aparente que uno tiene una carencia, porque más resplandeciente se ve el rostro del Creador. Entonces más resplandeciente vemos el rostro del Creador, que somos como un reflejo de la luz. Entonces sentimos que tenemos una carencia. Tiene que saber que todo aquí es estructural, y que eso es una señal de que se está acercando. En el momento que siente la carencia, significa que está más distante que en el estado en el que veía a los otros como niños pequeños. ¿Y por qué era eso así? Entonces los veía como niños pequeños, que solo pensaban en las necesidades de nuestro mundo, mientras que él vivía elevado.
pero ahora de repente se siente en un estado de caída, que tiene una carencia, y por lo tanto que ya no tiene poder siquiera para recordar los momentos en que estuvo en un estado de animación elevado. Y piensa que la vida no vale nada y cosas así, mientras que todavía ahora está en un buen estado, solo con el sentimiento de la carencia. Eso significa que quizás se aproximó a un nuevo peldaño superior, pero que todavía no lo experimenta. Entonces lo ve y lo experimenta como la oscuridad. Pero ahora sabemos que tanto la oscuridad como la luz son partes estructurales del todo, de un todo. Entonces uno tiene que sentirse patético cuando se encuentra en un estado de oscuridad, cuando sabe que ambos, la oscuridad y la luz, son estructurales. No es que uno se dirige hacia la oscuridad. Entonces, si está en un estado de miseria, es su falla, la suya. Cuando lo hace normal, trabaja sobre sí mismo y lleva una buena vida y siente la carencia, entonces es estructural. Por lo tanto, también usted tiene que estar absolutamente agradecido. Tiene que esforzarse por estar más cerca, estudiar Kabbalah, en aras del dar. Por lo tanto, se refería al estado en el que miraba a los otros y pensaban que eran como niños, pensaba ello que eran como niños pequeños, que no podrían siquiera hacer un cálculo. Hacer un cálculo significa mirar el objetivo final de la vida, sino solo mirar hasta donde sus ojos alcanzan a ver. Esa era su ocupación. Por aquello que se esfuerzan, solo lo que ven sus ojos, sus amigos, pero más adelante veremos que está hablando de una misma persona. Pero él nos dice que es como si a veces ellos miran la vida como si la meta principal fuera el dinero. ¿Qué tan a menudo no pensamos en el dinero? Y a veces piensan que la meta principal de la vida es tener las honras de otras personas. A veces uno piensa en el dinero o piensa en alcanzar una posición social. ¿Qué es lo que no hace al hombre para obtener honores y posición? Y ahora él encuentra en esos estados, en el estado en el que se reía de ellos, y ahora siente que ya no tiene gusto por la vida. Él ve a su estado como algo que es negativo, mientras que en realidad es estructural. Entonces lo que hemos ahora aprendido fue una aplicación de lo que está escrito en la Torá, que hubo tarde y hubo mañana, que hubo día uno. Él lo trajo para nuestro trabajo espiritual. Él ahora va a hacer lo mismo con toda la Torá. El Eslavei Hashulán, los peldaños de la escalera. Es importante que primero yo lea en voz alta. De este modo puedo jalarlo, y luego voy a traducir cada párrafo y hacer un breve comentario. Bereshit, en el principio. Este es el primer capítulo del Génesis y significa en el principio. También nosotros vamos a empezar con el primer capítulo de la Torá. Nuestro conocimiento de la Torá se incrementará en gran medida, porque iremos recorriendo toda la Torá, todo el Talmud y también las leyes, solo estudiando este libro. No nos perderemos entre esos diversos libros, porque solo vamos a hacer el núcleo. Bereshit, y hubo tarde y hubo mañana. Así todo en el artículo se refiere a esta cuestión, a este versículo que se encuentra en el comienzo, en Bereshit. Página 1, línea 6. Generalmente no leemos lo que está escrito entre paréntesis, que es una cita de otras fuentes, acerca del versículo que dice y hubo tarde y hubo mañana. Dice el Santo Zohar, y esas son sus palabras, traducido literalmente. Esa es su lengua, su lenguaje, pero lo traduzco por palabras. Cita fuera de la Torá y parte del comentario del Zohar, que el versículo dice que se extendía desde el lado de la oscuridad, lo cual significa la Malhut. Y en la Torá en el Génesis está escrito, y hubo mañana. Entonces el Zohar nos dice que se extendía desde el lado de la luz, que es llamado Zerampin. Primero vamos a traducirlo palabra por palabra, y luego vamos a observar en el interior y a realizar alguna aclaración aquí. Por consiguiente está escrito un día, para aprender que la tarde y la mañana son como un cuerpo, y que ambos hacen un día. Rabí Yudá nos dice, ¿cuál es la razón de esto? Él pregunta desde la cita, también lo explica y nos dice,
Entonces hubo tarde y hubo mañana. Está escrito en la Torá, lo cual nos enseña acerca de la unidad de Zeranpin y Nukba, Zon, abreviatura de Zeranpin y Nukba, Zon, por el cual a partir de ambos aparece la luz del día. Por eso dice el versículo: ¿cuál es entonces la razón de que cada día de la creación esté escrito y hubo tarde y hubo mañana? Y él nos contesta, para hacernos saber que no hay día sin noche, y que no hay noche sin día, y que no están separados el uno del otro. Por eso el versículo repite también la Torá, para hacernos saber que es imposible que alguna vez haya luz del día sin el precedente de la oscuridad de la noche. Y por consiguiente, ninguna oscuridad de la noche ocurrirá sin estar seguida de la luz del día, porque nunca se separarán el uno del otro. Hasta aquí el lenguaje del Zohar. Todo está construido sobre la base del lenguaje del Zohar y del comentario del Baal HaSulam. En el primer párrafo solo explicaremos las cosas que son estrictamente necesarias para comprenderlo en el contexto. El resto seguirá después de cada artículo. Lo que hemos escuchado es una traducción y la explicación del Slavei HaSulam y una pequeña aclaración de mi parte. Lección 3, página 2, línea 3. La última vez leímos una parte acerca de alguien que había realizado el trabajo espiritual, pero que cuando se encontraba en un estado de caída ya no le sentía el gusto a esto y no podía recordar los buenos momentos que tuvo. Y ahora va a decirnos en qué estado se encontraba realmente esa persona, porque estudiaba, trabajaba sobre sí misma, vivía bien, pero inesperadamente se encontraba en un estado de caída. Y ahora va a decirnos qué fue lo que le ocurrió. ¿Y cuál es la verdad? Pero ahora, Akadosh Baruj Hu se ha apiadado de él. Akadosh Baruj Hu es una abreviatura de el bendito sea él. Está tomada de la misma Torá, del santo, el santo bendito sea él. Pero nosotros vamos a decir siempre Akadosh Baruj Hu. Más adelante lo recordaremos. También vamos a empezar a utilizarlo. El Creador le mostró misericordia y le iluminó el aspecto del día. Así cuando esta persona experimenta la oscuridad, en realidad en ese momento desde arriba se le está demostrando misericordia, porque es el estado del inicio del día, porque este día empieza a partir del aspecto de la noche, lo cual significa que éste comienza a iluminar en su corazón en el aspecto de la oscuridad, y esto se denomina el comienzo del amanecer. Cuando por la mañana la luz empieza a iluminar en forma paulatina, este es el estado en el que uno se encuentra en la oscuridad. Este es entonces el comienzo del día. Entonces día significa el estado del renacimiento espiritual, y él empieza a darle la forma a los kelim dentro de sí, dentro suyo. Utiliza la palabra leik traken. Ellos, kelim, esos kelim, serán adaptados para que ilumine en ellos el día en el aspecto de obligación. Esta es la luz de Hashem, porque él empieza a sentir el amor de Hashem en el estado de oscuridad, y empieza a sentir el sabor de la Torá y de las Mitzvot. Y a partir de esto entenderemos las palabras del santo Zohar citadas anteriormente, que precisamente entiende que de ambas, de la oscuridad y la luz, juntas emerge el día. Entonces la oscuridad y la luz, la noche y el día, conforman un día. Este es un concepto muy importante, como está escrito en la Torá, y hubo tarde y hubo mañana, día 1. Por lo tanto está escrito en la Torá, día 1 y no primer día, como suele traducirse en las Biblias comunes. Debe de ser día 1, porque ambos conforman un día, ambos el día y la noche. En lo espiritual, ambos estados son necesarios para enseñarnos que ambos, el noche y el día, constituyen un solo cuerpo. Por lo tanto, no tenga preferencias, no pretenda tener solo el estado del día en usted y no el estado de la noche. Son estructurales los dos. Experimentar únicamente lo bueno no sería lo correcto. Necesitamos experimentar ambos para poder avanzar aquí. Por ejemplo, puedo contarle que cuando empieza el Shabbat el viernes por la noche, mi esposa enciende las velas y yo siento que gradualmente la presión cae cada vez más bajo en mí mismo.
Y paso a paso uno tiene especialmente el viernes a la noche la sensación de estar siendo succionado, vaciado. Uno no sabe qué ocurre, pero esto sucede el viernes por la noche, cuando empieza a regir la Malhut. Por lo tanto el Din, y éste empieza a crecer. Y es como si uno tuviera la sensación de estar solo, porque la luz del día, el Gesed, se ha ido cuando anochece. Siempre es así. Cuando Gesed se va, cuando la misericordia se ha ido, y cuando está oscuro, también físicamente, uno tiene la sensación de que el Gesed lo abandona, aun en Sabbat. Es muy importante que no nos escapemos de la sensación de la oscuridad, porque la mañana no puede venir sin la oscuridad. Es un estado que tenemos que atravesar todos, y esto es lo que dijo Rabí Yudá, que la Torá regresa a nosotros para permitirnos conocer que cada día es como este. Por eso también está escrito, en el segundo día de la creación, que hubo tarde y hubo mañana. ¿Y por qué está escrito de este modo? No hay palabras superfluas en la Torá. Porque de este modo, entonces, para que sepamos que los 7 días y cada uno de los días de la creación consisten en 2 compartimentos, la tarde y la mañana, que juntos forman un día, para enseñarnos que nunca existe la luz sin el precedente de la oscuridad de la noche. Hemos aprendido en la lección 7 del curso del Zohar que en la historia de la creación, en el Génesis, se puede hallar todo lo que va a suceder en el futuro, porque todo se puede encontrar en el germen, en la raíz. Por eso el Zohar presta mucho atención aquí, al libro de Bereshit, en el libro de Génesis. Hay 2 versiones del Zohar, una de 22, o sea de 21 libros, y otra de 10. Es el mismo texto, solo que el tamaño es diferente. La versión de 10 libros es más pequeña y más gruesa. Entonces el Zohar presta mucha atención al libro de Bereshit, que son 2 libros de 10, o 4 de 21, puede usted imaginar, porque todo lo que está en el principio también se puede encontrar en todo lo que tendrá lugar más tarde. ¿Lo comprende? Porque no hay más que los 7 días de la creación. Todo estaba como programado en los 7 días de la creación, y luego todo esto se manifestó como poderes. Y todos los poderes creativos descendieron hasta nuestro mundo, al mundo inferior. Todos los poderes creativos descendieron a nuestro mundo. Ningún apocalipsis tendrá lugar. Ahora es nuestra tarea elevarnos y corregirnos. Y lo mismo sucede con la oscuridad, la noche, la isla. Después de la oscuridad viene la luz del día. Porque ahora llegamos a una conclusión. Siempre busca una conclusión. Ambas no pueden ser separadas una de la otra. Así es que la oscuridad y la luz, el día y la noche, no pueden ser separados porque son como uno. ¿Puede imaginar que son uno? Es una gran revelación si uno se da cuenta de lo que esto significa. Hay un momento en el que usted recibirá un nirvana dormido. Todo es una corrección, porque nuestro cuerpo es muy pertinaz. Tiene que ser de esta manera. No se pregunte el por qué. Solo tiene que ser como es. Ya le he dicho que el gran sabio también necesita ser prudente para no perderse. El Creador creó el mundo de este modo, para que el ser humano siempre lo necesite a él, al Creador. Imagine que usted no necesita al Creador, a los poderes superiores, nunca más. Dios no lo permita. ¿En qué se convertiría usted entonces? Si uno se siente como King Kong, ¿qué sucederá entonces con uno? Pues nada, ¿lo entiende? Por eso es importante que tengamos en cada situación el día y la noche, en nosotros, para que podamos trabajar sobre nosotros mismos, de modo que tenemos trabajo que hacer. Recuerden esto y no busquen el descanso, sino que trabajen sobre ustedes mismos. Es una gran cosa que podamos trabajar sobre nosotros mismos y no traten de relajarse, porque esto solo causa la muerte en ustedes. Seguimos, y esto significa, como dijo anteriormente, de acuerdo con 2 principios. Un principio es muy importante para nosotros. El hombre tiene que aprender principios. No los principios del ser humano en este mundo terrenal, sino principios espirituales, las leyes del universo. Pero él lo llama principio para no decir siempre leyes del universo. Aleph,
No hay luz sin Kli, sin un receptor. ¿Y qué significa esto? Que siempre hay luz, pero no podemos hablar de la luz misma a menos que ésta se encuentre en mi interior, a menos que la reciba. ¿Lo entiende? Solo cuando la luz ingresa en mi Kli, puedo experimentarla y puedo saber qué es. Por ejemplo, no se puede conocer qué tipo de pájaros vuelan por el aire a menos que vuele hacia usted un pájaro, lo capture y lo encierre usted en una jaula. Entonces puede decir de qué clase de pájaros se trata. Lo mismo se sucede con el principio que recién hemos aprendido aquí, que no hay luz sin Kli. Recuerde esto muy bien. No hay cuestión de luz cuando no hay Kli. No podemos saber nada acerca del café si no lo hemos saboreado. Lo he experimentado una vez cuando era niño en los Urales. Acompañé a mi mamá a visitar a alguien en el hospital. Era una chica, una adolescente de un pueblo cercano, y yo conocía la banana, el fruto, pero ella no. Ella tendría 14 o 15 años. Mi madre le dio una banana y ella la tomó y lo agradeció. Pero vi que ella no sabía qué hacer con ese fruto. Lo miró y pensó que era un juguete o algo por el estilo. Mi madre también se percató y le dijo que era para comer. De acuerdo, pero ella no sabía cómo hacerlo. Mi mamá le peló la banana, el fruto, y así ella finalmente pudo comérsela. La chica. Ella ni siquiera lo conocía. Después que lo comió, supo de qué se trataba y tuvo ya ella un Kli para esa banana. También nosotros tenemos que desarrollar nuestro Kli espiritual. Entonces la luz también es el placer. La banana no implica para ella absolutamente ningún placer antes de que tuviera un Kli antes de probarla. Previo a eso la banana no le atraía. No había luz para ella. Luz es placer. O el café, el placer espiritual. Entonces la ley es que no hay luz sin un Kli, sin un deseo. Y ahora el segundo principio es la letra Bet, que dice, para hacer un Kli necesitamos luz, y esta es llamada el día. Entonces necesitamos luz para formar un Kli que es llamado el día. Así que día es luz. El estado de luz diurna construye un Kli en el hombre, para saborear lo que es el día. Tenemos que entender porque si un hombre es digno de experimentar un poco el día, lo experimenta como noche, porque siente que toda su vida ahora solo depende de si es digno para fusionarse con el Creador, y empieza a sentir el pesar. ¿Y qué clase de pesar? El de estar muy alejado del Creador, como dijimos aquí anteriormente. ¿Y cuándo se siente esto? Cuando está en un estado de oscuridad. La sensación de la noche es una señal de que en uno todavía brilla un poco de luz, pero solo se trata de la fase inicial, y solo en esta fase una persona siente el pesar, porque sabe que está muy lejos de experimentar al Creador, y esto le causa el pesar a la persona. La última vez dijimos que no se trata de un verdadero pesar, sino de una sensación, porque tenemos carencias en nuestra semejanza con las cualidades que tiene lo superior. Seguimos. Si esto es así, ¿quién es el causante de su pesar? Esto es muy importante. ¿Es su vecino, la sociedad, su jefe? De que caiga de un estado de elevación, esto quiere decir del estado en que siente que él todavía está en el significado de que toda su vida tenía que ser únicamente espiritual. No quiero decir que lo material no sea importante. Es absolutamente necesario, sino que lo espiritual es para él lo principal y el resto es como un desierto. Es como si fuera un estado de renovación, que él siente que lo espiritual es muy importante para él, porque hay estados en los que uno se pregunta qué es lo que está haciendo, y eso significa que se encuentra en un estado de caída en usted, y esta es toda su esperanza. Y de pronto cae en el aspecto de la bajeza, el estado del que siempre se había reído de otra gente. Cuando se encontraba en un estado de renovación, se reía de otras personas, cuya única preocupación era el mundo físico.
Pero ahora él también cayó a ese mismo estado y no tiene el poder para reconocerlo. Seguimos. Todo lo que esperaban ellos de la vida era satisfacer sus pasiones animales, pero ahora él está en el mismo estado que ellos y se alimenta de los mismos alimentos que ellos. No olvide que todo se encuentra dentro de una persona. Está dicho de este modo, pero siempre es dentro de una misma persona. A veces tenemos deseos que son terrenales y nos preguntamos ¿para qué necesitamos lo espiritual? Y a veces solo queremos enfocarnos en lo espiritual. Son estados diferentes en una misma persona. Por eso es importante ocuparse cada día, estar ocupado en lo espiritual. También está escrito, si deja de estudiar un día, estará desperdiciando 2 días. Después de un tiempo tendrá un sistema de Kelin en usted mismo que le demandarán esto. Pero usted tiene que ser cuidadoso y siempre perseverar. ¿Y por qué dirá? No puedo decírselo. Llevo estudiando Kabbalah por los 20 años, porque cada uno tiene nuevas correcciones. Cada día es absolutamente diferente del anterior. Si deja de hacer sus correcciones del día, éstas se van acumulando en usted. Del mismo modo que cuando uno sale de vacaciones, cuando regresa, tiene una pila de documentos y de correos. Es lo mismo cada día, si no lo hace un día, entonces terminará usted en lo material. Nadie puede resistir a esto. Este es el trabajo que el Creador nos ha dado a todos. Tenemos que hacerlo cada día de nuestra vida. Así como uno toma el café por la mañana o algo por el estilo, es lo mismo en lo espiritual, porque solo no tenemos un cuerpo. ¿Sí o no? También tenemos que alimentar nuestra parte espiritual. ¿Lo comprenden? Tenemos que alimentar ambas, y no únicamente nuestra parte material. Línea 19. Siguiente artículo. Seguimos, y aún más sorprendente es cómo se pudo olvidar de que una vez él también estuvo en un estado de elevación y se olvidó, y como se ha dicho, que él ahora se encuentra en un estado de inconsciencia, está estancado, y no recuerda que una vez se reía de esas personas, y que ahora se encuentra en medio de ellas. Entre las personas que solo dedican sus vidas a las banalidades. Y ahora también él tiene deseos de un nivel tan bajo, porque ahora se encuentra en un estado de caída, y no recuerda que también él tuvo estados de revelación. ¿Lo comprende? Seguimos. Y no siente vergüenza por la manera en que ahora llena su corazón con este aire, mientras que siempre huyó de este aire, el aire que él inhala completamente. Es un aire malo, un aire que solo les permite pensar en cosas terrenales e infantiles. Siempre dijo que este aire sofocaba la santidad. Realmente es así. Si uno entra en el mundo terrenal, es como si estuviese siendo sofocado. Pero ahora se encuentra en este aire, y no siente absolutamente ninguna carencia. Una vez que el hombre se encuentra en lo material, no siente absolutamente ninguna carencia, porque está totalmente enfocado en lo material, mientras que la realidad verdadera, las cosas más sutiles y más elevadas, la vida misma, se evapora de uno. Línea 25. Dice así. Y la respuesta está en la criatura, que dice, bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los malvados. Teilim, Salmos 1. Y tenemos que entender cuál es el consejo de estos malvados. Por supuesto que todo está dentro de una misma persona, pero tiene que también que importarle en qué compañía anda uno. De modo que sea muy cuidadoso y no ande por ahí usted con personas que lo jalen hacia el otro lado. Su entorno es muy importante. Él hace aquí una pregunta. ¿Cuál es entonces el consejo de los malvados? ¿Cuál es tu trabajo? Así cuando uno llega a una reunión de este tipo de gente, le preguntan cuál es su trabajo y de qué se ocupa. ¿Lo comprende? Y entonces el hombre siente que se van a burlar de él y no tiene el poder para resistirlo, y eso es muy difícil. Mi padre, mi maestro y mi rabí, mire cómo habla de su padre. Dijo en el periodo en que el hombre empieza a trabajar, cita el Talmud de Esra Sefirot y especialmente el Zohar, a dar, en el más alto sentido, que uno otorga desde su ego, desde su amor propio, por el bien de lo superior.
Eso es el dar. Por supuesto que hay otras formas del dar, pero esta es la forma principal. Recuerden siempre esto, no solo entregar el dinero, que también es importante, pero cuando usted dé dinero, también trate de dar algo de sí mismo, no solo dar cosas que sean superfluas. El dinero nunca es superfluo, pero cuando dé algo de sí mismo, de usted. De otro modo, no habrá hecho nada, ¿lo comprende? Eso es muy importante. Entonces, cuando uno empieza a trabajar sobre sí mismo, significa que empieza a dar de sí mismo. Bien levantándose por la noche, incluso en casa, ya es el dar. Cuando en lugar de dormir, uno da de sí mismo. De este modo, uno ya está dando. Entonces viene la pregunta del malvado. En uno mismo, en cada hombre está esa pregunta, donde surge esa pregunta. Entonces, no es que haya algo exterior a uno, con otras personas. Eso también es posible, pero siempre se está refiriendo a un mismo hombre. La pregunta que le formula el malvado está en usted, es su propio malvado, y le pregunta que qué es lo que obtendrá de esto, del estudio. ¿Lo ve? Él quiere atraparlo de modo racional. La pregunta es lo que sacará usted de esto. Cuando no trabaja sobre sus propias necesidades, cuando no trabaja para sus propias necesidades, porque es absolutamente imposible para el ser humano. No nos ha sido dado no trabajar sobre nosotros mismos, desde el momento en que nacemos. ¿Lo comprende? No es diferente con otros. Por eso es ridículo para las personas de nuestro mundo, porque nacemos de este modo. Por eso es que está dicho, por encima de su naturaleza. Tiene que creer por encima de su sentido común. Esta es la herramienta. No podemos discutir en absoluto con nuestra mente terrenal, porque es imposible. Línea 30. Y cuando el hombre recibe una pregunta como esta, entonces desde su otro lado del hombre, en realidad no es el otro lado, sino el sentido común que tiene, pero lo denominamos el malvado en usted, en sí mismo. Empieza el sentido común en usted a deliberar sobre esto y coincide con el consejo de su ego, que él llama malvado. Entonces cae en una trampa, en una red. Por lo tanto, podemos explicar el versículo del Salmo 1. Él lo dice una vez más. No importa si lo dice una vez más. Se trata del trabajo que tenemos que hacer. Por lo tanto, usted me ve siempre los pasos de otros, por lo cual a veces repetimos ciertas cosas y etcétera. Bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los malvados significa que en el momento en que los malvados le aconsejan que no vale la pena de trabajar, es decir, trabajar para dar en aras del Creador. Si ve que a través de su trabajo no obtiene una ventaja para sí mismo, de modo que si uno no obtiene algún beneficio, no tiene sentido entonces hacerlo. En ese momento no debe escuchar esas voces que tiene, sino que tiene que fortalecer su trabajo y decirle a aquellos malvados que tiene en usted, aquellas voces que le hablan, que es el susurro dentro de usted. Siempre hablamos, recuerde, de una misma persona, que en este momento tiene que decirse usted a sí mismo, que ahora veo que estoy caminando por el sendero de la Emet, de la verdad. Uno siempre tiene que decir esto. Pero los malvados siempre quieren arrojarle a la confusión. Así el hombre que está de acuerdo con esto, con el consejo de los malvados, entonces es feliz. Entonces de esto habla el Salmo, del hombre que coincide con el consejo de los malvados que tiene dentro de él, con los pensamientos que tiene la persona, que están siéndole susurrados a la persona en la cabeza mientras que estamos estudiando esto y levantándonos por las noches haciendo el esfuerzo para el estudio. ¿Qué es lo que cree que piensa mi gente? Usualmente mi gente piensa, no me siento afuera, no voy al mercado, no me quedo dando vueltas con personas que desperdician sus vidas haciendo nada, por lo tanto soy bueno. Pero ¿qué es lo que nos dicen sobre eso? Que todo hombre tiene esa clase de pensamientos y que no piense que eso es simple, que estos le dejarán en libertad, porque eso también es parte de la realidad. Y también es parte de nuestro crecimiento individual, y no que usted siga durante un tiempo la terapia de Cábala, se libere de esos pensamientos y sienta usted el nirvana y cosas así. Una estudiante llamada Miriam nos dice,
Si los pensamientos no vienen a su mente, entonces se trasladan y se insertan en su cuerpo, porque cuando es que toco el piano, mis dedos actúan en forma muy extraña. Y Michael Pornar le dice, sí, funciona exactamente de este modo, amiga. Tenemos que verlo de este modo. Los malvados tienen diversas formas de disfrazarse de buena gente, y esto es muy especial. Ellos nos susurran, por ejemplo, ¿sabes lo que Hank? Ve y trabaja sobre ti mismo ahora. Haz esto y aquello. Por ejemplo, hay una persona aquí que tipea las lecciones del Zohar para nosotros. Y si los malvados notan que usted está interesado en algo, van a tratar de sacar ventaja de su bondad. De modo que se van a disfrazar de buena gente y van a decir, ve y tipea las lecciones. ¿Es bueno lo que estás haciendo? Hazlo al menos durante unas horas. De este modo se va a cansar y va a tener que poner mucha energía en esto, lo cual hará a costa de su trabajo espiritual. Entonces siempre sea precavido para no caer en la trampa de los susurros. No es simple, pero vamos a aprenderlo gradualmente. Hubo una vez una larga conferencia en la que estaban presentes una buena cantidad de grandes rabís. Primero empezó a hablar un gran rabí de esa generación que tenía alrededor de 75 años de edad y empezó a hablar de que necesitaba dinero para todos esos proyectos y sería bueno si contara con ayuda y cosas así. Y finalmente dijo, ustedes me conocen bien. Este gran rabí se atrevió a decir eso. Ustedes me conocen, ¿verdad? Dijo. Ya tengo esta edad y he pasado por bastante. Entonces no voy a pedir por algo que sea malo o que sea bueno, o que no sea bueno. Y en el salón resulta que estaba sentado otro gran rabí. Y entonces se levantó y levantó el dedo, se puso de pie y dijo, no sabemos nada acerca de ti. ¿Puede usted imaginarlo? Dijo eso llanamente. El hecho de que seas mayor no quiere decir nada. ¿Y por qué? Los ojos de todo el mundo se abrieron. ¿Por qué no? Cuando alguien es joven, es capaz de ver sus deseos y aspiraciones con mucha claridad. Uno no tiene que disfrazar nada, porque sus malos pensamientos le susurran algo y hace exactamente lo que le dicen. Pero tan gran rabí de 75 años de edad quiso decir que ya estaba lejos y que no estaba sujeto a tales anhelos y cosas así. De modo que el rabí que había levantado su dedo sabía cómo funciona el ser humano y no como el resto de la gente presente en el salón. Quiso decir lo siguiente, que tú ciertamente eres mayor y que ya no conquistas mujeres, pero tu ego, tu amor propio, ha adoptado otra forma. A tu edad ya no estás sometido al sexo, a los anhelos y a otras cosas, pero tu inclinación al mal encontró un reemplazo. ¿Pero cuál? Pues el honor sale a escena y dice algo. En lugar de bajos anhelos, su ego está disfrazado de otra cosa. Ni drogas ni mujeres, sino el honor. Son cosas sutiles. ¿Puede usted imaginarlo? Siempre tenemos que ser cuidadosos, pero no ser víctimas de... y pensar que ahora somos perfectos o soy perfecto. Continuamos. Línea 36. Continúa con el versículo del Salmo 1. Ni se detiene en el camino de los pecadores. Y tenemos que explicar esto. ¿Cuál es el camino de los pecadores en el cual dice que no debe detenerse? Ahora va a explicarnos de qué se trata el pecado. El aspecto del pecado, como hemos explicado, y dice dónde lo ha explicado. Lo que el pecado significa tanto si rompe el principio de no añadir en el aspecto de no añadiréis. Este principio existe en la Torá, y dice no añadiréis a la palabra que yo os prescribo, ni quitaréis nada de ella. Devarim, Deuteronomio 4:2. Todas estas prescripciones, pero el ser humano tiene la tendencia a añadir y a quitar cosas, y el hombre añade cosas para mejorar. Entonces, si hay algo escrito, voy a hacerlo más pesado, porque entonces voy a ser mejor. Pero eso está prohibido. Por ejemplo, no se debe encender la luz en el Sabbat. Pero por supuesto que no necesita la luz. Por lo tanto, se coloca un dispositivo que enciende y apaga la luz en forma automática.
Pero existe un movimiento judío llamado también el caraísmo, que toma todo en una forma literal. Por ejemplo, está escrito en la Torá: no enciendan la luz. Entonces andan en la oscuridad. Eso no es la manera de hacerlo, pero a veces agregan cosas. Entonces, ¿qué está diciendo con no añadirás? ¿Cuál es entonces el pecado? Esto significa que el verdadero camino es ir por encima de su comprensión terrenal. Esto es algo que es muy especial y que lo vamos a aprender aquí. Vamos a aprender a sobreponernos a nuestro entendimiento terrenal de las cosas. Ellos no lo comprenden, entonces solo actúan literalmente. Lo hacen con su intelecto terrenal e intentan interpretar la Torá con su mente terrenal. Pero nosotros tenemos que ir siempre por encima de nuestro entendimiento terrenal. Y esto es llamado el aspecto de la fe. Porque la mente solo dice lo que los hechos son en mi realidad. Pero tenemos que ir por encima de nuestro entendimiento. Creer, por lo cual todavía buscamos. Pero vamos por encima de nuestra mente. Y lo opuesto a esto es el aspecto del conocimiento. Lo opuesto de creer por encima del entendimiento es el aspecto de conocer. Queremos saber que el cuerpo entiende que no hay otra alternativa, excepto la de creer que no hay otra solución que ir por encima del entendimiento personal de uno. Nuestro cuerpo siempre quiere conocer y necesita hechos. Nuestro ego quiere conocer, necesita lógica, necesita hechos. Tenemos que enseñarle a nuestro cuerpo que no hay nada que hacer con esto, excepto el ir por encima de nuestra mente. Porque los susurros que tenemos, los pensamientos dentro de nosotros, quieren entender. Vuelve a dormir, te dicen. ¿Para qué tienes que levantarte por la noche? ¿Estás acaso loco? No vas a obtener ningún beneficio de estas cosas. Y así sucesivamente le susurran. Y por el contrario, los susurros también dicen: cuán santo es usted, que usted es tan bueno, que hizo lo suficiente. Los susurros dentro de uno tienen como único propósito que se aleje de este trabajo. Solo yendo usted por encima de su entendimiento, su ego, cuerpo, se va a rendir. Su cuerpo lo escucha, lo deja solo, y justo en el momento en que uno piensa que venció, lo atrapa nuevamente. Esto no significa que toda su vida sea una batalla. Por supuesto que no. Uno solo tiene que estar atento. Porque en todas partes hay tentaciones, ¿ya me entiende? Las tentaciones no es que sean malas. Es su propósito. Y su propósito es convertirnos en adultos, para que no actuemos como títeres. Pero si sigue estudiando, surgirá en usted una especie de espontaneidad, un tipo de sistema que le dará señales y lo ayudará en el momento de hacer o de no hacer ciertas cosas.